La resurrección, como vamos a ver hoy día, es clave para el cristianismo. Y es clave también para esta carta que hemos estado estudiando en las últimas semanas o los últimos meses. Y es clave también, la resurrección es clave para la enseñanza de Pablo en general. Por eso será buenísimo mirar la meta y la razón final que da Pablo para entender el argumento fundamental que él tiene en mente, que Pablo tiene en mente para corregir a los corintios en temas como los que hemos visto. ¿Cierto? No sé si les ha parecido que ha sido un poco duro Pablo con los corintios, y quizás también con nosotros, tratando temas difíciles, pero todo lo hace con vista a lo que vamos a ver hoy día. Hemos visto temas como las divisiones, la verdadera sabiduría, peleas sin sentido, inmoralidad de todo tipo. Pero Pablo tiene en mente y quiere llegar al capítulo 5. Así que quiero que nosotros ahora hagamos eso mismo. Vamos a orar, luego vamos a escuchar la lectura. Padre, háblanos tú esta mañana. Queremos escuchar tu voz en tu palabra leída y también escuchar tu voz por medio de este sermón. Señor, úsame a pesar de todas mis debilidades y anímanos con tu resurrección, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a leer 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 23. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga los que le pertenecen. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Maca, por la lectura. Uno de los problemas que tenían los corintios es que eran rápidos para olvidar. Y con ello también eran rápidos para desordenar sus prioridades y su forma de vivir. Como veíamos la semana pasada con Felipe, en el sermón de Felipe, ellos olvidaban lo esencial. Y al olvidar lo esencial se ponían a pelear por cosas sin importancia. Al lado de la gran verdad que debían moverlos. ¿Se acuerdan? Que hablaba una diferencia. Decían, no peleen por esas cosas, no se lleven a los tribunales, tienen cosas más importantes que hacer. Hablar de Jesucristo, vivir como Él. Si no escucharon el sermón, lo pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Pero de la misma forma pareciera que nosotros sufrimos de amnesia crónica. Sin darnos cuenta, olvidamos las verdades fundamentales que deberíamos recordar siempre. Y de las cuales se debería desprender un estilo de vida que evidencia lo que somos. ¿Se acuerdan del capítulo 1 y 2? Santos en Cristo. Pero como se nos olvidan las verdades, dejamos de vivir de esa forma. Por eso creo que Dios inventó las fiestas, las celebraciones anuales. No sé si se acuerdan de un sermón que, probablemente soy yo lo único que se acuerda, pero un sermón que prediqué en un año nuevo. Se llamaba El Señor de las Fiestas. Porque Dios inventó las fiestas para recordar a su pueblo las grandes verdades. Los judíos, por ejemplo, recibieron el sábado, o sea, no solamente fiestas anuales, sino que necesitaban un recordatorio semanal de quién es Dios y quiénes son ellos. Entonces el sábado recibieron la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de la semana, también conocida como Pentecostés, la fiesta de las trompetas y el día de la expiación, por decir algunos. Dios inventó la fiesta para recordarle a su pueblo las cosas fundamentales, las verdades que no debían olvidar. Eso es, ¿quién era su Dios? ¿Qué es lo que Él había hecho por ellos? ¿Y quiénes eran ellos como su pueblo? Todas estas fiestas tienen ese sentido de recordar quiénes son y quién es su Dios. Por eso también nosotros tenemos festividades como la Pascua, lo que estamos celebrando ahora. El Pentecostés, que es en 50 días más. ¿50? Sí. También tenemos Navidad. Porque necesitamos recordar estas cosas una y otra vez. Y a mí a veces me parece repetitivo. ¿A ustedes les pasa? Otro año más de lo mismo. Sí, ya sé de lo que van a hablar este año. ¿Alguno pensaba que iba a hablar de otra cosa? ¿Que no fuese la resurrección? Pero lo necesitamos. Y aunque nos parezca repetitivo, la Biblia nos muestra que es necesario repetir estos eventos. Porque somos olvidadizos, necesitamos los recordatorios anuales. Ahí entonces la importancia de esta fecha. Necesitamos ser recordados del Evangelio, de las buenas noticias, porque se nos olvida. Y eso es lo que hace Pablo al final de su carta, capítulo 15, versos 1 y 2. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, dice Pablo. Más adelante continúa diciendo, mediante estas buenas noticias son salvos, si es que se aferran a ellas, si es que siguen creyendo en ellas.
si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. ¿De qué me sirve que hayas creído en algún momento y después se te olvidó? Miren la importancia que tiene recordar y seguir creyendo. Porque hay que aferrarse al Evangelio. Que la vida es como una tormenta, ¿no? Y si te tienen un salvavidas, ¿cómo te tomas del salvavidas? ¿Lo tomas y después sigues por tus propios medios en medio de la tormenta? ¿O te aferras a él hasta que te lleven a la orilla? Hay que aferrarse a estas buenas noticias, a este Evangelio, a esta noticia de lo que Jesús hizo por nosotros. Y si creemos en otra cosa, no nos estaríamos aferrando a lo único que nos puede salvar. Si buscamos otra cosa que nos pueda rescatar, dejaríamos al único bote que nos puede salvar en medio de la tempestad. ¿Y cuál es ese Evangelio? Quizás la pregunta está de más si lo hemos cantado, lo hemos repetido hoy día ya varias veces, pero Pablo lo dice, versos 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ahí estaba la integridad del Evangelio. Lo esencial, lo más importante, lo que no se nos debe olvidar, de lo cual se desprende todo lo demás. Que Jesús, como el Rey escogido por Dios, murió por nuestros pecados, cumpliendo lo que estaba predicho y cumpliendo en su sacrificio todos los preceptos de Dios, cumpliendo en Él y en ese momento toda la historia de Dios, toda la historia de la humanidad apunta a ese momento. En ese momento, Él lidia con el pecado, como había sido mostrado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y ahora lidia con el pecado y con la ira de Dios de manera definitiva y plena. Dice ahí que Jesús realmente murió. Fue sepultado. Eso es lo que quiere decir Pablo. No fue una actuación, no fue una ilusión. En cuerpo y alma murió. Y desde la mismísima muerte resucitó también en cuerpo y alma, tal y como Él lo había anunciado y como las Escrituras lo anunciaban. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que resucitó? Ahí lo dice, verso 5. ¿Se apareció a quién? Cefas, más conocido como Pedro. También se apareció a los 12. Pablo sabía que la resurrección era algo increíble. ¿O no? ¿O es muy común? Entonces dice, no me creen, obvio que no me van a creer, pero tengo testigos. Se le apareció a Pedro, alguien que ustedes conocen, le dice a los corintios. Se le apareció a los 12. Él necesitaba de testigos, y testigos que fuesen relevantes y que tuvieran autoridad. No se le apareció a X, que ustedes no conocen. De hecho, después les dice, si eso no son suficientes, verso 6, se le apareció a más de 500 personas, que ahora son hermanos. Eso no es locura, eso no es la invención de alguien. No es locura colectiva tampoco. A 500 personas a la vez se le apareció Jesús. Y Pablo dice, y la mayoría de los cuales vive todavía. Claro, eso lo decía en ese momento. ¿Cierto? O sea, ese argumento a nosotros nos sirve mucho. Que nos digan, oye, si no me crees, anda a preguntarle. Pero ese es el sentido. En esta carta se le apareció a 500 personas a la vez, dice Pablo.
¿No me creen? Anda a preguntarle a los que lo vieron. Tiene 500 testigos. Más, lo pasé. Ustedes los conocen, son sus vecinos. Vayan y pregunten, porque ellos lo vieron resucitado con sus propios ojos. Dice también que se le apareció a Jacobo, verso 7. También conocido como Santiago. O sea, Jesús se le apareció a su hermano. ¿Hay alguien más escéptico que un hermano? O sea, mi hermana no me cree nada. Pero dice que se le apareció a Jacobo. Y más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a unos nacidos fuera de tiempo, se me apareció a mí, dice Pablo. Porque a Pablo se le apareció después, ¿cierto? Pablo era el que perseguía a los cristianos. Él quería destruir a esta plaga de personas que estaban hablando herejías, según él. ¿Y quién se le aparece? Jesús. Después de haberse le aparecido a todos los demás, como fuera de tiempo, se le aparece a él y cambia su vida. Entonces su vida misma es una demostración de que Cristo vive. Si no, no habría cambiado tan radicalmente de matar cristianos a producir cristianos. Para Pablo es importante la resurrección. Para Pablo es importante todo el mensaje. Y por eso pongo esta imagen como de un rompecabezas o un dominó, donde ambas cosas son importantes. No solo la cruz, no solo la resurrección, porque ¿cómo podríamos hablar de resurrección si no hay muerte, cierto? Pero no es una muerte cualquiera, es una muerte en nuestro lugar, para perdón de pecados, para liberación. Y no quiero volver a predicar lo que hablamos bien. Ambas cosas son importantes para Pablo. No se puede separar. El problema es que los corintios tenían dificultades para aceptar que los creyentes resucitarían corporalmente. Y quizá ese mismo conflicto podríamos tener nosotros. Sí, ok, ya voy a creer que Jesús resucitó. Pero que si yo muero, ¿yo voy a resucitar? No, eso me cuesta creer. Algo así tenían en mente los corintios. Tenían dificultades para aceptar que los creyentes resucitarían corporalmente, como lo hizo Cristo. Corporalmente. Como un humano pleno. Quizás podían entender que lo harían en espíritu. Si es que se puede hacer esa distinción en un ser humano. Pero que los cuerpos serían levantados de sus tumbas, no le enterraban la cabeza. Pero Pablo dice, si ponen en duda eso, por consecuencia también van a estar poniendo en duda la propia resurrección corporal de Jesús. Así que para Pablo es tan importante, tan indispensable la resurrección para la integridad del Evangelio que dedica varios versos a respaldarla. Miren los versos, el verso 14 por ejemplo, versos 14 y 15. Ahí afirma que si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces, si Jesús hubiese quedado en la cruz o en la tumba, estaríamos perdiendo el tiempo. En verdad vamos a buscar el huevito. O vamos a ver la Fórmula 1. Que es en 40 minutos más. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Pero no solamente estaríamos perdiendo el tiempo, seríamos los más desdichados. Porque estaríamos viviendo una farsa. La mayor farsa. Estaríamos mintiendo, no solamente a otros,
Estaríamos mintiendo frente a Dios, dice Pablo. Estaríamos diciendo que Dios es mentiroso también. Porque el mensaje de Pablo dice, Dios lo levantó de la tumba. Si eso no es verdad, estaríamos mintiendo acerca de lo que Dios es. Así que es clave creer que los muertos, hombres y mujeres comunes y corrientes que han creído en Jesús, pueden ser resucitados. Porque Cristo, como hombre de carne y hueso, fue resucitado. No como un fantasmita, sino que en cuerpo. En un cuerpo glorificado, pero aún con las marcas. ¿Cierto? Le dice a Tomás, ¿no crees que estoy vivo? Ven y toca mis heridas. Eso es esencial para nuestra fe. Porque, verso 17, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Si nos quedamos en que Jesús murió, que murió por nuestros pecados, no hay liberación de pecado. Porque Él llevó los pecados a la cruz y destruyó la muerte. No está. Mi hijo hoy día a la mañana me dijo, en la noche, ¿cómo fue? En la noche Jesús le robó las llaves. Y yo, ¿las llaves de quién? Las llaves de la muerte. En la noche le robó. Ah, sí, le dije. Buenísimo. En la noche, realmente no sé en qué momento fue, Jesús le robó las llaves a la muerte para abrir la puerta o para soltar las cadenas de la muerte y dar vida. Si eso no hubiese ocurrido, también estarían perdidos los que murieron en Cristo, los que murieron confiando en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Jesús no está para ayudarnos solamente en el día a día, para que después muramos como sin nada. Está para ayudarnos en el día a día y para darnos una esperanza de vida eterna y de una mejor vida junto a Él, junto al Padre, junto al Espíritu, en el lugar de Dios. Pero ¿por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué sin la resurrección nuestra fe se viene abajo? Es la pregunta. Sin la parte de abajo, de este puzzle, sin la resurrección, todo lo que enseñó Jesús es mentira. Porque Jesús enseñó que Él resucitaría. Imagínate, le creemos todo lo que dijo. No, pero en eso se equivocó. No resucitó. Sin la resurrección, Jesús sería un mentiroso, porque Él dijo que al tercer día sería levantado. Sin su resurrección, nuestro líder estaría muerto. Sin la resurrección no tendríamos esperanza futura. Sin la resurrección, el sacrificio habría sido infructuoso. Pero resulta que esto sí es verdad, ¿cierto? Es verdad que Jesús resucitó. Esa es nuestra fe. En eso confiamos, porque le creemos a esos testigos que lo vieron. Le creemos a esos testigos que se preocuparon de dejarlo por escrito, y muy bien escrito, para que 2000 años después nosotros pudiéramos tener esa fe. Eso es verdad. Con la resurrección de Jesús se cumple que el Dios hombre es realmente quien dijo ser. El Verbo se hizo carne y vino a la tierra. Vivió la perfecta vida que ni tú ni yo podemos vivir.
y que debíamos vivir. Para relacionarnos con Dios debemos llevar una vida plena y sin error, glorificando a Dios. Levante la mano el que lo ha hecho, plenamente. Ninguno, qué bueno. No soy el único. Pero qué bueno que tenemos a alguien que sí vivió así, Jesús. Pero aún habiendo vivido perfectamente, glorificando a Dios, tomó la cruz como un culpable, tomando la culpa, nuestro peso, nuestra vergüenza, nuestras heridas, nuestro pecado fundamental y nuestros pecados, lo pone sobre él y lo clava en la cruz y le da muerte junto consigo mismo, le da muerte al pecado y a todo eso. Pero luego resucitó, no quedó muerto, no quedó en la tumba como uno de nosotros, sino que fue levantado de entre los muertos y con eso validó que Él es Dios. ¿No me creían? ¿De que soy el Hijo de Dios? Al tercer día, aquí estoy, demostración. Y validó su perfecta vida. Dios le hizo ticket. Vivió perfectamente, entonces la muerte no tiene cómo sostenerlo, no tiene de qué acusarlo, Satanás. Entonces, no es culpable de nada, porque vivió perfectamente, no puede quedar muerto, porque la muerte es la paga del pecado. Entonces, aprobación de su perfecta vida. Con su resurrección valida su enseñanza. Todo lo que les enseñó, todo lo que hizo, queda demostrado de que era cierto, porque probó lo más difícil, volver de la muerte. Eso es más difícil que caminar sobre el agua. O sea, caminar sobre el agua también es difícil, pero más difícil, creo, que están todos de acuerdo que es volver de la muerte. Y Él valida su enseñanza con su resurrección. Y con ello también validó su perfecto sacrificio. Lo que hizo por nosotros valió la pena. Está cumplido. La ira de Dios está saciada. Y Él premió a Jesús por su vida. Pablo le enseña a los corintios y a nosotros. Puse el verso 20, ¿no? Sí, miren, ahí me lo acá. Dice el verso 23 y después salta el 21. El primero es el verso 20. ¿Lo ven bien? Que dice así: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Él es el primero de la cosecha, el primero en resucitar. Él se levantó primero y nosotros lo seguiremos. Verso 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Eso nos llena de esperanza. Creo que todos vamos a morir, a no ser que Cristo vuelva antes. Y muchos hemos perdido ya seres queridos. Cristo resucitó. Y Él fue el primero. Los que han puesto su confianza en Él le seguirán. Los que ya duermen y los que morirán. Después resucitarán cuando Él vuelva. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de la resurrección? Dicho de otra forma, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿En qué me afecta? Porque puede ser una información súper bonita. Incluso nos puede hacer sentido.
Y Pablo, también Pedro, responden a esto. Pedro predicó entre los israelitas en Hechos, capítulo 2. Cuando hablaba de Jesús y de lo que él había hecho, dice: a este Jesús que ustedes dieron muerte, le dice a su oyente, Dios lo resucitó. Y de ello nosotros somos testigos, dice Pedro. Él fue exaltado por el poder de Dios. Más adelante dice: a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces, ¿en qué me afecta? En que Jesús resucitó y fue exaltado por Dios. No solamente resucitado, sino llevado al trono celestial, desde donde gobierna, te guste o no. Así que te afecta. Dios. Jesús es el Rey del universo. Pablo en su carta a los Filipenses dice, también en el capítulo 2, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Cierto? Estábamos recién cantando de eso. No hasta cualquier muerte, sino hasta la muerte de cruz. Por eso, porque se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se va a doblar, voluntaria o involuntariamente, porque Él es Señor y Mesías. Jesús fue resucitado, exaltado por Dios, y fue puesto en ese lugar, como el Señor de todo, el dueño de todo, el Mesías, el Rey escogido por Dios para gobernar el universo y gobernar nuestras vidas. Él recibe el nombre que sobre todo nombre, recibe toda autoridad, está sentado a la derecha de la majestad de las alturas, llegó a ser superior a los ángeles. Jesús resucitó y fue exaltado para ser el Rey de todo. Por eso toda rodilla se doblará ante Él. Y todos darán cuenta ante el que es dueño de todo. ¿Y qué me afecta? En eso. Y que Dios es nuestro Rey. Jesús es nuestro Rey. Verso 37 al 38, del mismo capítulo 2. Las personas que escuchaban a Pedro, cuando oyeron esto, se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer con esta verdad? Pedro le responde: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué me afecta? ¿Qué tiene que ver conmigo? En todo. Si Jesús resucitó, Él vive y reina. Él es el Rey ahora. Mi vida está bajo su reinado. Y eso debería afectar cada área de mi vida. Entonces debería someter ante este Rey, poner a sus pies mis proyectos, mis decisiones, mi energía, mi dinero, mis gustos, mis relaciones, mis posesiones, mi sexualidad, mi carácter, mi comportamiento, etc. Si Jesús murió y resucitó, hay salvación para ti. Si has creído en esto. Y si no has creído, cree. Cree en esta buena noticia. Si Jesús resucitó, entonces hay esperanza. Puedo enfrentar el mañana sin temor.
Esta vida tiene sentido, porque Él vive. Porque Él sostiene todo, mi presente y mi futuro. Mi vida tiene una meta. Una meta trascendente. Vale la pena vivir esta vida porque Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, el aguijón de la muerte no tiene poder. Satanás fue resucitado. Así que, iglesia, si Jesús entonces resucitó, nosotros hemos resucitado junto con Él. Y nuestros cuerpos serán resucitados cuando Él vuelva. Entonces, podemos dejar el pecado. Y sí que parece difícil, pero tenemos las llaves para decir: no, Padre, libérame de la tentación. No quiero caer. Y por lo que Jesús hizo, podemos no caer. Nuestra vieja naturaleza quedó en esa cruz. Y tenemos vida nueva. Podemos vivirla. Así que si tienes miedo, ansiedad, falta de fe, falta de esperanza, depresión, inseguridad, etc., si crees en esto, hay esperanza, hay libertad. Que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos resucite también en nuestros corazones. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos puede resucitar tu corazón. Puede cambiar tu corazón, le puede dar nueva vida. Ese mismo poder puede darte fe, puede darte confianza, puede darte valentía en Dios. Entonces, si Jesús resucitó, entonces podemos celebrar. Y es la razón por la cual estamos acá. Esto cambia nuestra vida, cambia la historia de la humanidad, cambia la historia del universo. Nadie puede quedar indiferente. Si Jesús resucitó, entonces como los apóstoles, vamos a poder orar, vamos a poder hablar con Dios, sabiendo que Jesús está vivo y que Él está en control de todo. Voy a poder pedirle cosas a quien está vivo y puede darlas. Si Jesús resucitó, también podemos trabajar arduamente, porque vale la pena. Si Jesús resucitó, entonces vamos a dar nuestra vida para contarle a todos acerca de esta gran noticia. Y les vamos a contar a medio mundo, sino al mundo entero, que Jesús vive, para que ellos también disfruten de Jesús, que está vivo. Los invito a ver. Gracias, Dios, por levantar a Jesús de entre los muertos. Gracias, Jesús, por dar tu vida, esa perfecta vida que viviste en obediencia. Dios, gracias por darnos esta buena noticia. No permitas que se nos olvide jamás. Señor, soy de los primeros que llegando a la casa se le va a olvidar. Pero que el poder del Espíritu Santo nos recuerde en cada momento, en cada dificultad, en cada dolor, que Jesús vive. Que esta sea la razón de nuestro vivir. En su nombre oramos. Amén. Amén.